muerte esta reunión, Dios, hermanos, y en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, amén y amén. 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 Gloria a Dios. Nuevamente, buenas noches y bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, el cual afecta a la gran mayoría de las personas. Hoy vamos a estar hablando cómo, dame un segundito. Cómo sanar el niño o la niña que llevamos dentro. Y como todo lo que hacemos aquí lo respaldamos con la palabra de Dios, vámonos a Mateo 13:15, apúntelo por ahí, Mateo 13:15. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Muchos hombres y mujeres han vivido experiencias muy dolorosas durante su infancia. La infancia en las personas es la etapa donde somos más vulnerables y donde experiencias y sucesos no agradables muchas veces marcan nuestra vida, la vida de las personas. Esto marca una huella, una herida en la forma de pensar, de sentir y de actuar de los seres humanos. Muchas veces esas heridas lo hace caer en sinnúmero de veces en experiencias nocivas una y otra vez en sus vidas. Ejemplo de esto podemos hablar son los niños que crecen con padres fríos o no afectuosos, que no le demuestran a sus hijos ningún afecto. Nunca los abrazan, nunca los besan, nunca le dicen tú eres mi príncipe o mi princesa, o si cuando están tristes los consuelan. Es como si no existieran. Son padres distantes con sus hijos. También podemos poner como ejemplo a los padres que son agresivos. Estos hacen que ese niño o niña crezca en estos ambientes y a tener como padres y madres de este estilo. Luego, como adultos, buscan en sus vidas de parejas iguales comportamiento que sus padres. Esto causándole mucho más daño o terminando siendo el mismo tipo de persona que sus padres o sus madres fueron con ellos. Muchas personas construyen lo que piensan y viven. Si una persona cree firmemente que tiene heridas profundas de su infancia, pues será de esa forma, pues lo piensa así. Cuando una persona tiene traumas de la niñez o en la adolescencia o como joven adulto, eso se mantiene dentro de su corazón y de su mente. Usted cristaliza o convierte en realidad lo que piensa bueno o malo. O sea que hay que saber cómo lidiar con esos traumas de la niñez, de la adolescencia o como joven adulto. A través de esta enseñanza le voy a dar muy humildemente algunos consejos para que usted pueda sanar esa herida de su infancia o lo que llamamos sanando al niño o la niña que llevamos dentro dependiendo de quién sea. Las lesiones físicas y las lesiones o heridas emocionales se parecen mucho. Si usted no trata o cuida una herida física, la misma se va a complicar, se puede infectar y puede convertirse en una cosa más grande. Lo mismo son las heridas de la infancia o traumas, pero con ayuda de Dios y de profesionales como
el pastor, psicólogo, psiquiatra, consejeros familiares, consejeros pastorales, tenemos la oportunidad de sanarlas correctamente. Pero recuerde, todo depende de usted en la fe y la voluntad de querer sanarse o vivir toda su vida sumergido en ese dolor. En Salmos 34, 18, Salmos 34, 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Hay que recordar siempre que Jesús, su Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial siempre van a estar con nosotros. Primer consejo, enfrentar lo que siente y lo que viviste. Enfrentar lo que sientes y lo que viviste. Es el primer consejo. Los seres humanos, las personas, están programados para huir del dolor y los miedos, pero debe tener en mente el que huye de enfrentar estas heridas o dolores o miedos, traumas de la infancia o adolescencia, no solo no se fortalece, sino que se va debilitando aún más. El enfrentar lo que se siente es vital. Si hay que llorar, pues llore. Eso le ayudará a sacar todo ese cortisol que tiene dentro de su cuerpo, todo ese dolor que tiene en su cuerpo. Si es algo que traiga dolor, pues hay que pasar por ese dolor. Si le trae enojo, coraje, ira, hay que pasar por él. Si trae resentimiento, hay que pasar por él. Date tiempo de sentir todo esto. ¿Entiendes? Sufrirlo, pero solamente temporalmente. Pues luego sigues con el proceso de sanación, el cual estoy aconsejando hoy. No te quedes toda tu vida en esa fase. Recuerda, el huir de esas sensaciones y experiencias y no trabajas con ellos, siempre te van a seguir. No sé si usted se ha sentado a veces con personas que viven anclados en el pasado, viven anclados en esos traumas que tuvieron en la niñez, en la adolescencia o como joven adultos o como adultos también. Viven todos los días recordando todo lo que le pasó, desde el primer día hasta el día que están viviendo. Usted se sienta un día con ellos a tomarse un café, a relajarse y le cuentan todo ese episodio de su vida, todo ese trauma. Y usted lo escucha atentamente, ora por esa persona, pero al otro día se encuentran nuevamente en el café y vuelven a repetir todo ese trauma que tienen en la vida. O sea, están estancados, anclados en eso que le pasó, no lo han enfrentado ni han intentado salir de eso y sanar con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Otros están pensando en qué pasará en el futuro. Esas son personas ansiosas. Los otros son depresivos, los que están anclados en el pasado. Y les fascina mucho ya. Se han acostumbrado a tanto a ese trauma que viven y los reviven todos los días. Todo el día se pasan hablando de eso. O si alguien menciona algo rápido, salen con el tema. Y otros son los ansiosos que están pensando siempre en qué pasará. ¿Qué pasará ahora? Antes era con el COVID, que si me contagio. Otras ahora es que si el niño, que si cuando llegue, que si 2 metros de agua, que qué vamos a hacer, que si el quintal de arroz subió a 50 y pico de dólares. Esos son los ansiosos. Los ansiosos y los depresivos son las dos enfermedades más grandes de este siglo.
Y debemos recordar y analizar. ¿Me hago entender? Que el 90% de las cosas que nosotros pensamos que nos van a ocurrir nunca pasan. ¿Me hago entender? Así no hay por qué estar ansiosos. Lo importante es enfrentarlo, por mucho que nos duela. Es un proceso de sanación. Perdón. Muchas veces tenemos que pedir perdón, otras veces tenemos que perdonar para poder sanar. Recuerde, tú tienes el control con Dios, está contigo. Tú decides si sigues anclado en ese trauma o con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús y el Espíritu Santo y con la ayuda del pastor y con personas profesionales, puedes sanar eso que te ocurrió. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 32. Apúntelo por ahí. Salmos 32. Dice, oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Dios, con mucha fe y bajo la oración, nos puede ayudar muchas veces a aliviar o desaparecer esos traumas. Ejemplo de enfrentar las heridas y resentimiento. Tú puedes tener coraje con tu esposo, con tu esposa o una persona y le enfrentas. Y esta persona te deja que saques todo eso que sientes, todo ese coraje. Luego de un rato, luego que tú ya has ventilado todo eso que tenías dentro de ti, te hago una pregunta. ¿Vas a continuar? ¿Vas a seguir con el mismo resentimiento? ¿Verdad que no, verdad? Ya te sientes mejor, más aliviado. Entonces ¿qué hay que hacer? Hay que proseguir con nuestra vida. Pero si vas a donde la persona y no te quiere escuchar, no quiere darte la oportunidad de ventilar el sentimiento, esa frustración, o ya no está viva, hay que entonces trabajar con esa situación. Y hay formas de hacerlo. Lo mismo pasa con ese niño o niña que lleva dentro herido. Debe de ventilar lo que siente y paso a paso irás sanando todas esas heridas, toda esa frustración. Segundo paso, reflexiona si esa herida es actual o es del pasado. Debemos reflexionar si esa herida es actual o el pasado, porque antes de querer intentar arreglar el pasado, debemos arreglar el presente, lo que nos está afectando. Si tu situación es actual, debes hacer algo para resolverla ahora. ¿Me hago entender? Si tienes una pareja que te maltrata, eso no es situación del pasado. Eso es una persona que tú estás unida y esa persona es maltratante. Entonces, tú tienes que buscar la forma cómo arreglar esa situación antes de arreglar algún trauma, alguna herida del pasado que tienes dentro de tu corazón. Esto no es para ir a un psicólogo para que te hagan preguntas del pasado. Te escucha y te saca el dinero. Es cuestión de enfrentar esa situación que es del presente y ponerle fin a la misma. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros somos cristianos y nosotros debemos confiar en Dios, poner nuestras situaciones en las manos de Dios. Todos esos yugos, traerlos y ponerlos a los pies de Cristo y nuestro Padre Celestial. Debemos ser conscientes de que Dios no nos quiere viviendo de esa forma todos los días.
Y tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestros pensamientos para, en vez de estar sumergidos en esa situación, pedir perdón o perdonar y soltar esa mochila que llevamos cargando a veces por muchísimos años. ¿Me hago entender? Yo tuve un pastor que cogió los talleres de Padre Corazón y él mismo tenía un trauma, una situación con su papá. Y luego de los talleres de Padre Corazón, decidió enfrentar a su papá. Y me dijo, pastor, oré mucho, ayuné y fui y saqué una cita con mi papá. Y me senté con él y les dije, papá, ¿tú te acuerdas cuando yo era joven, cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón, que tú te burlabas de mí frente a mis hermanos, frente a los vecinos, frente a los amigos tuyos, a mis amigos? Me llamabas nombre, me decías aleluyita. Míralo ahí caminando con la Biblia debajo del brazo como si fuera un de esto de pan. Te burlabas de mí frente a todo el mundo. Y yo te amaba y te amo todavía. Y un día estabas cortándote las uñas de las manos y de los pies. Y me dijiste, si tú me amas, cómete las uñas de mis manos y de mis pies. Imagínate esa escena de ese niño con el papá. Y le dijo, y yo para demostrarte de que te amaba, me las comí. Pero hoy vengo con un corazón humilde. Hoy vengo con Jesucristo en mi corazón y de la mano de Dios para decirte a ti, papá, que te perdono. Todo eso que tú me hiciste, te perdono. Y le pregunté al pastor cómo se sintió después. Me dice, lloré mucho. Lloré largas horas. Pero sentí que cuando le dije, te perdono de corazón, sentí como que Dios me quitó esa mochila que pesaba cientos de libras de mi espalda y de mi vida. Y le pregunté también, ¿y qué dijo tu papá? Me dijo que él no se acordaba de nada de eso. Y yo le dije, eso es mentira del diablo. Se acordaba. Lo único que él nunca se imaginó, tener a su hijo de frente, que lo trajera nuevamente a relucir y que lo perdonara. ¿Me hago entender? 2 semanas después, volvió a visitar el pastor a su papá y mientras estaba en la casa, cayó al piso con un ataque al corazón. Y lo que venían los paramédicos, él agarró la mano de su papá y le dijo, papá, si me estás escuchando, acepta a Jesucristo en tu corazón. Y su papá le apretó la mano y 2 minutos después se fue con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Me hago entender, Wow. a los 55 años, ese pastor logró tener el valor de ir donde su papá, enfrentar a su papá y pedirle perdón. Y no solamente pedirle perdón, días después le salvó su alma. Es importante que nosotros dejemos de sufrir, porque hay gente que se acostumbra a sufrir, son como si fueran masoquistas. Le gusta ese dolor, le gusta estar en él, ser víctima, le gusta ser mártires. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere libres y felices. ¿Me hago entender? Recuerda, las emociones no son malas. Lo que sucede es que algunas nos causan dolor y nos perturban. Y tu mente, para tú poder ayudar a otras personas, no puede estar en dolor ni perturbada. Tiene que estar en paz. ¿Y cuál es la paz? La paz de Dios
en cada corazón. Por tal razón, esto debe motivarnos y ayudarnos para que actuar y resolver eso que nos está causando dolor o afectando nuestras vidas. Y lo malo que muchas veces, cuando tenemos eso dentro de nuestros corazones, afectamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, a los que nos rodean. Estuve leyendo un caso donde una mujer abusaban de ella su esposo y sus hijos. La tenían como una esclava. La trataban como una esclava en todo momento. Esto no tiene que ver nada con heridas pasadas. Eso era algo que tenía que resolver ella en ese momento. Solo era el hacer consciente de poner un alto y darse a respetar con todos los miembros de su familia. Debemos saber identificar, cuando estemos dando un consejo, debemos identificar, hacer preguntas para ver si esto es de ahora o es algo que viene del pasado. Eso es importante. La solución, poner un alto, hacerles consciente que eso no iba a permitirse más en la casa, ese abuso. Ella paró la situación. Debemos ser conscientes y pensar, todos mis males vienen de mi niñez, de mi adolescencia, de mi joven, como joven adulto, y todavía me acompañan en el presente, o es algo que está sucediendo ahora que no tiene nada que ver con el pasado. Tercero, convierte tus heridas del pasado en fuerzas del presente. Vuelvo y lo digo. Convierte tus heridas del pasado en fuerzas del presente. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pregúntate para qué sirvió eso que viviste en el pasado. Pregúntate, eso que yo viví en el pasado, ¿por qué fue? ¿O para qué fue? ¿Cuál fue el propósito? Esas heridas ya cerradas en forma, ¿cómo las puedes utilizar en el presente? Si Dios te ha pasado por el desierto, por pruebas en tu niñez o en adolescencia, es posible te llevaron al fondo del pozo cenagoso. Debes pensar cómo puedo utilizar las mismas en mi vida ahora en el presente. Tal vez la falta de amor de tus padres te afectó. Tal vez la falta de amor, de soledad, te llevó, por ejemplo, a las drogas. Tal vez te llevó a caer en relaciones tóxicas en tu vida con tu esposa o con tus hijos. Pero de alguna forma, Dios te sacó de ese pozo oscuro y te llevó a la luz. ¿Por qué tú crees que pasaste por eso? Y yo no sé por qué digo esto. Dios también me puso esto en el corazón. Dios te sacó y te permitió que esa prueba marcara tu vida para que tuvieses la autoridad para ayudar a otros que hoy en día están en el mismo lugar donde tú estuviste. Ponte a pensar. Ahora tú tienes la autoridad y el testimonio de hablar y ayudar a otras personas que tal vez están en el mismo pozo cenagoso que tú estuviste. No es lo mismo leer y estudiar del maltrato en la niñez
No es lo mismo leer y estudiar cómo afecta a los hijos el no sentir el amor de sus padres. No es lo mismo leer y estudiar cómo afecta a un padre negligente. No es lo mismo leer y estudiar cómo afecta a la familia la infidelidad y la fornicación. Para tener autoridad de hablar de estas cosas, además de eso, hay que haberlas vivido y sufrido en carne propia. Dios te pasó tal vez por esas pruebas, esos desiertos, esas experiencias, porque tú le vas a servir a Él llevando un mensaje de esperanza, de fe, que si confías en Él, Él nunca te abandonará y te hará una nueva criatura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambia tu enfoque. Perdona a los que te hirieron. Perdona a ese padre, a esa madre que no te dieron lo que tú necesitabas, amor. Perdónalos. Y utiliza todo ese bagaje aprendido para ayudar a otros, llevándole la palabra, llevándole esperanza, llevándole a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. El carbón, escuchen esto, el cual pasa por presiones extremas por mucho tiempo, se sacan los diamantes más valiosos. Tú eres ese diamante para Dios. A Jesús lo bofetearon, lo escupieron, lo latigaron, lo blasfemaron, lo crucificaron, le abrieron un costado, le dieron vinagre en vez de agua. Y cuando estaba allí en la cruz, desnudo, desfigurada su cara, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Tú decides qué hacer con tu mente y tu corazón. O te quedas en el pasado o te conviertes en luz para los que están en tinieblas. Hay que entender, es el próximo consejo, lo que ese daño nos hizo. Hay que entenderlo. Debemos entender, no justificar que todas las personas tienen un potencial de hacer el bien o hacer el mal. Entender no significa justificar. Quiero recalcar en eso. Ni mucho menos dar una oportunidad para hacerle daño dependiendo del caso. O sea, si una persona te hizo daño y tú la perdonaste y tú nuevamente saliste adelante, no te arriesgues, al menos que esa persona con el tiempo te demuestre que cambió, a caer nuevamente en ese maltrato. Recuerda, las personas que le hizo ese mal lo aprendió de sus padres posiblemente. Tal vez ese esposo maltratador que te está haciendo daño lo aprendió de sus papás. Muchas veces han crecido en familias disfuncionales y creen que lo que sus padres les enseñaban a través del ejemplo y la palabra es correcto o era correcto, no siéndolo. Luego esa persona lo replica. Muchos padres y madres expresan que no serán como sus padres fueron con ellos en el pasado. Y a la larga terminan haciendo lo mismo o le hacen daño a sus hijos de otra forma. Tal vez sus padres fueron sumamente estrictos y usted termina siendo un padre o una madre permisivo y le hace daño también a sus hijos. Debemos de entender por qué sus padres fueron así con ustedes. Hablar con ellos, preguntar a familiares, ¿por qué papá era así? ¿Qué pasó en su vida? Y muchas veces se va a dar cuenta que él también fue una víctima de sus padres. El tener eso claro, eso nos ayuda a perdonar, a entender. El perdonar nos libera. Soltamos esa carga, esa mochila que nos ha
ha estado afectando y haciendo mal por muchos años. Entonces, usted elegirá si le da una oportunidad o no a esa persona. Es importante. Es importante. Yo me encontré con un esposo en una enseñanza en una iglesia y me dijo, pastor, gracias. Y yo, ¿por qué? Porque a través de la enseñanza de talleres de Padre Corazón, usted me enseñó de que yo había sido un papá sumamente estricto. Era como un verdugo, me decía él. Pero a través de la enseñanza y la palabra de Dios en estos talleres me di cuenta de, de que no fui el papá que Dios quería que yo fuera. Y reuní a todos mis hijos, y son hijos ya mayores, casados, con nietos, los reuní en un almuerzo un domingo en casa. Y luego que terminamos de almorzar, los reuní y le dije estas palabras. Hoy vengo a decirles que yo tengo a Jesucristo en mi corazón y que camino de la mano de Dios gracias a su misericordia. Y hoy vengo a pedirles perdón de corazón y con un corazón humillado, porque no fui el papá que ustedes se merecían. Fui así, 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 y eso me avergüenza. Pero hoy entiendo de que a esta edad Dios me ha dado una nueva oportunidad. Y hoy vengo a decirles que me perdonen y que con mi testimonio y mis acciones de aquí en adelante, las cuales ustedes van a poder ver, palpar y experimentar, he decidido ser el papá que Dios quiere que yo sea con ustedes. Van a ver un papá amoroso, van a ver un papá más cercano, van a ver un papá consolador, va a ver un papá que va a darle buenos consejos. Pero les pido que me perdonen y me den una oportunidad. Dice que todos lloraron, todos se abrazaron y comenzó una nueva vida. Lo más importante en este punto es el ver, entender y perdonar quien nos hizo el mal. Y no utilizar esas heridas como justificación de herir y continuar hiriendo a otros y afectándolos. Todos estos consejos son un proceso de entender, perdonar y ser perdonados y evitar caer en los mismos errores con la ayuda de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Espíritu Santo. Es importante que nosotros no nos quedemos anclados en ese pasado. Es importante que nosotros tomemos la rienda de lo que pasó y sanarlo con la ayuda de Dios. Preguntas. Tiempo de preguntas. Tiempo de compartir acerca del tema de hoy. Yo quisiera participarles, Adelante. compartir algo. Bien, adelante. Sí, bueno, si todo lo que estamos aprendiendo no lo ponemos en práctica, en realidad creo que no estamos en la capacidad de poder aconsejar a nadie. Porque justamente yo hace unas 2 semanas atrás creo fue que le hice una consulta a usted, pastor, de cómo llegar a mi hijo, ¿no? Y usted me dijo que tengo que confrontarlo y preguntarle, ¿no? ¿Qué opinas de tu papá? ¿Qué piensas de tu padre? Y todo eso. Eh, Justamente eso fue en estos días, el día lunes creo fue que decidí hablar con mi hijo, ¿no? Y nunca pensé que él tenía un concepto muy erróneo del que yo creía, ¿no? Según yo era el papá, el super papá.
Pero, como digo, si no lo llevamos a la práctica, hice el ejercicio y me llevé una gran sorpresa. Y bueno, se los voy a compartir. Él me dijo, papá, yo no quiero estar contigo, Wow. porque tú, dice, en el momento que eres demasiado enojón, te enojas por cualquier cosa. Dice, estás manejando, te molestas, pitas. Dice, y eso a mí no me gusta. Wow, yo digo, según yo, pues, o sea, Es normal en Ecuador. normal, ¿no? Pero miren, o sea, qué importante es el poder dialogar con los hijos, qué hay en el corazón de los hijos, cómo lo perciben los hijos a uno. Entonces, y como hijo también, porque tengo mi padre, también me toca, ¿no? Hablar con él y decirle, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero termino con eso, ¿no? Con lo de mi hijo, ¿no? A mí sí me impactó en realidad lo que me dijo. Eso quería compartirles, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. ¿Ven? Que es cuestión de atreverse y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Su hijo lo veía como una persona gruñona y lo veía como una persona impaciente. Ahora él, nuestro hermano, tiene que empezar a trabajar en eso. ¿Para qué? Para que su hijo vea que el poder comunicar con su padre las cosas buenas y no tan buenas es productivo. Porque su papá, me imagino que ahora le dijo, yo voy a ser más paciente, no voy a ser tan gruñón, voy a tener paciencia cuando esté manejando por las calles de Loja. Pero gracias, hijo, porque ahora sé cómo tú me ves y cómo yo voy a trabajar para que eso se solucione. Sí, de hecho fue así, ¿no? De hecho, eso fue lo que le dije. Gracias. Y yo le di las gracias a él, porque a la final, o sea, eso me sirvió a mí, porque según yo estaba bien. Pero a los ojos de los demás, igual, no solo mi hijo, sino que las demás personas me pueden ver diferente y nos pueden ayudar a mejorar como personas y mucho más como hijos de Dios, ¿no? Como cristianos, como creyentes. Eso es importantísimo. A veces hay que Está sin audio, pastor. tal vez esto es importante porque tal vez usted se puede sentar con su mejor amigo, ¿me entiende? De verdad, y decirle, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo tú me ves que yo reacciono con mi familia, con mis hijos? A veces es importante, me hago entender, para uno mejorar. Yo cuando termino un taller en una iglesia, me siento con el pastor usualmente y le pregunto, este fin de semana estuve en Riobamba. Tuve jueves, viernes, sábado y domingo. 150 personas estuvieron allí. Y el último día que fue el culto de cierre, 30 personas para la gloria de Dios aceptaron a Jesucristo. Y luego que terminó todo, que el pastor me iba llevando hacia el terminal para regresar a Guayaquil, le pregunté, pastor, ¿cómo usted vio todo lo que sucedió? Me dijo, y le dije, y quiero que sea sincero. Me dijo, todo estuvo perfecto, excepto para la próxima vez. Sé que hiciste el llamado y 30 almas se salvaron, pero para la próxima vez, ora por las familias. Ora por cada familia que esté presente en ese taller, porque aquí nos gusta que los pastores nos oren a nuestras familias. Yo creía que lo había hecho perfecto, pero se me pasó que el orar por las familias. Así que uno a veces preguntando te ayuda a ser mejor papá, mejor pastor, mejor líder, mejor persona. ¿Alguien más que quiera preguntar o compartir? En confianza. Bueno, ya que nadie se atreve, yo Venga quiero, para adelante, se puede repetir.
Justamente con lo que he aprendido, ¿no? Con lo que mi hijo me dijo a mí, me doy cuenta que hay todavía cosas que uno debe sanar. Porque si estamos hablando justamente del tema del día de hoy, sanando el niño interior, hay algo que sanar. Por eso, o sea, sigo siendo, me ven o sigo siendo gruñón, ¿no? Entonces hay algo que tengo que sanar y eso viene obviamente de la niñez, pero uno no se da cuenta. Entonces hay mucho que trabajar en realidad ahí, ¿no? O sea, tú Eso tienes es que buscar básicamente. dentro de tu interior y en tu niñez qué pasó Ujú. que tú reaccionas así. Pastor, una pregunta. Sí, que digo usted. Independientemente, digamos, pudo pasar, digamos, algo, una situación con papá o mamá, o independientemente con cualquier persona para que uno pueda actuar así. ¿Es independiente? No, puede ser así, como tú estás diciendo. Puede ser con los padres, con los abuelos. Alguien te hirió o te hizo que tú reacciones o que tú te comportes de cierta forma. Ujú. Y hay que buscar quién fue dentro de uno, ponerse a pensar en el pasado, ¿me Ya. entiendes? Era importante. Por ejemplo, mi papá, yo digo, mis padres fueron excelentes padres. Pero como todo padre, tienen defectos. Una vez él estaba hablando con el contador de la empresa. Mi papá tenía unos negocios, gracias a Dios, sumamente exitosos. Y el contador le preguntó, pero ¿por qué tú no eh, le das más oportunidad a Juan en los negocios? Si él ha estudiado, ¿me entiendes? Esto en la universidad y él es la persona joven y en un futuro será el que te tome los negocios. Y escuché, mi papá estaba, mi papá estaba de espalda a mí, no me vio. Y escuché que me dijo, es que él no tiene mucho espíritu. Y eso lo oí yo. Y eso me afectó, escuchar de mi papá que yo no tenía mucho espíritu para los negocios. Y en vez de tomarlo como mal y frustrarme o tenerle odio o tenerle rencor a mi papá, yo decidí lo opuesto. Le dije, dentro de mí, yo te voy a enseñar con la ayuda de mi Padre Celestial que tú estás en un error. Y desde ese momento me decidí en hacer cosas grandes, proyectos grandes, negocios grandes, hacer cosas en grande para demostrarle a él de que él estaba en un error. Y un día él se acercó donde mí y me dijo, yo estoy orgulloso de ti. Había terminado de establecer un megaproyecto entre Puerto Rico y la República Dominicana, donde el presidente Leonel Fernández de la República Dominicana y el doctor Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico, en una ceremonia donde había cientos de personas, me dieron un premio a la excelencia porque beneficia a ambos países. Después de eso, me dijo mi papá, yo estoy orgulloso de ti porque me has demostrado algo que yo tenía mal en mi mente y pensaba diferente, de que tú sí tienes la habilidad que Dios te ha dado para hacer cosas grandes. Imagínense, ya de adulto, uno oír eso de su papá. Es algo que, pero yo lo tomé por la forma positiva. Otro se hubiera quedado estancado, otro hubiera seguido siendo una persona fracasada. Yo no. Yo lo tomé con la gracia de Dios y la bendición de Dios por el lado bueno. Y gracias a Dios, Dios me ha llevado a hacer cosas grandes. ¿Me hago entender? ¿Alguna otra persona que quiera
compartir o preguntar. Pastor, Pastor. Sí, Siga, hermano Fabián. solo una cuestión basado en la intervención de Franklin. El tomar esa decisión de hablar, de conversar, de preguntar, sin tener la resolución de o la decisión de aceptar lo que le vayan a decir, sea cual fuera la respuesta, y actuar en función de eso, no quedarse solamente con la pregunta o con la respuesta. Puede ser peor que no haberlo hecho. correcto. Si usted no tiene la madurez suficiente, porque hay que tener madurez. En otros sitios dirían hay que tener otras cosas, pero si usted no tiene la madurez como hombre, como papá, de sentarse y escuchar del labio de sus hijos y del corazón de sus hijos, todo esto es mejor no hacerlo. Porque en vez de positivo puede ser negativo. Una persona que no tiene la madurez para escuchar algo, o sea, una opinión tal vez negativa de uno mismo, viniendo de sus hijos, no es prudente hacerlo. Solamente cuando usted esté listo y diga, ok, yo me voy a sentar con paciencia, voy a escuchar a mis hijos o tal vez a la esposa y voy a aceptar lo que me están diciendo y voy a trabajar para ser un mejor papá o un mejor esposo. En ese caso sí, pero si lo va a utilizar y usted no está maduro para eso, muchos lo que hacen es que se vengan. Eso es lo que tú dices de mí. No, pero si tú eres peor. No, ese no es el asunto. El asunto es, voy a escuchar y voy a trabajar esa parte dentro de mí con la ayuda de Dios. ¿Estamos claros? Gracias, pastor. Bien, Pastor, había otra una persona pregunta. que quería hablar. Sí, pastor. Efraín, sí, adelante. Qué gusto de saludarles a todos. ¿Sabe, pastor, que desde que usted vino a Loja en aquella ocasión, un hermano ya preguntó algo con referente a sanar la relación rota o distante con su padre? Y siempre me estuvo como una campana en mi corazón el que buscar la manera de hacerlo. Mi padre es una persona ya anciana, de 84 años, tiene su forma de ser y tantas cuestiones, ¿no? Que desde la infancia marcó en mi vida, pero él me guió por otra parte a moldear ese talento del arte, en mi caso. Pero resulta que hace unos 15 días atrás, o un mes casi, eh, yo siempre había tenido esa situación, pero ¿cómo decirle a mi papá que tiene sus costumbres, su forma de pensar? Ven para conversar o vamos a un café. Es un poco complicado con él. Es a veces un poco afanado, tiene su forma de ser. Entonces, yo cuando estoy con él, quiero conversar, hago cierta conversación, pero es como que lo suficiente, no tan a profundidad sin que él me traiga a colación por qué estás en esa iglesia o en esa religión o cosas así. Entonces, hasta cierto punto me he quedado así como que corto en querer ir más allá para entablar algo más íntimo, así encaminado a lo que usted comentó esta noche. Pero resulta que él también, por su parte, el Señor le ha tocado y en la sensibilidad después de pandemia de vivir al susto, lejanos los dos distantes, y ahora yo también he podido abrazarlo, acercarme a él, hacerle sentir bien, por dicho. Y resulta que el de él ya salen palabras, han salido palabras como que bueno tenerte en la casa, que bueno es que ven, que aquí es tu lugar, así. Y yo digo, con eso es para mí bastante, aunque desearía tener algo especial, pero si no se da de esa manera por la costumbre, la forma de pensar o de tratarnos, sería, y para mí es bastante, ¿verdad? Porque estoy orando para eso y el Señor también, aparte, está trabajando con mi forma de ser con respecto a mi relación con mi Padre y con Él mismo, con Dios. Y digo esto porque está bien como seguirme preocupando en ese sentido, porque
en la última vez que hablamos, que me sacó esa situación de la religión, según él, como de habla, yo le dije, papito, usted sabe lo que estoy diciendo ahí, es algo, no es malo en realidad. Tenemos la palabra y un poquito de explicar así muy a fondo, pero le dije, y en realidad, lo que Dios ha hecho conmigo es distinto, es algo que usted quizá no lo puede, usted lo ve, le Hombre, dije, si le pero están viendo, sí que no no. me lo dice. Entonces, pero yo puedo servirlo, honrarlo más de lo que esperaría. Y le comencé un poco, me puso el Señor a contar situaciones de la infancia, pero eran cuestiones de pecados incluso, y ataduras que teníamos, fruto de la iniquidad y tanta cosa, un poquito así. Pero él me escuchó con mucha atención, porque cuando yo le hablaba de antes de poco de mi experiencia en Cristo, él es como que se aburría, no le tomaba asunto. Me abrí de esa manera con mi madre delante también. Y mi mamá se quebrantaba, pero mi papá se cuestionó. Vi que ya hubo una cosa como que me puso más atención, porque lo que decía yo, él sabía que no estaba mintiendo. Y le dije, bueno, permítame seguir siempre en este camino con el Señor, pero yo oraré por usted, pero quiero que se sienta tranquilo con eso. Yo respetaré lo que usted piensa y le invito también a no confrontarme cada vez con esto. Pero entonces, pero después no hubo con más confrontación. La pregunta que quiero hacerle, pastor, ¿es prudente o sano hasta qué punto yo seguirme preocupando en buscar un momento como desearía, como usted lo ha nombrado, para hacer algo más? Porque yo tengo paz con respecto a eso de mi padre en cuanto a eso que hemos hablado. Yo creo que si ya tú tienes paz en tu corazón y estás viendo un cambio, o sea, tus oraciones con Dios se están escuchando, porque Dios lo está tocando, ¿me entiendes? Y lo está suavizando de ser un papá inflexible, tal vez muy serio, muy retraído a que qué bueno que estás aquí en casa. Este es tu lugar. Y ya te está haciendo preguntas acerca de tu creencia en nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y tú muy inteligentemente lo está hablando suavemente. El no tratar de imponerte, ¿me entiendes? Y hablarlo suavemente, y quiero orar por ti, y tu papá y tu mamá se quebrantó. Estás viendo que Dios está en el asunto. Si tú tienes paz, es que ya Dios está en control. Es mantenerte ahí tranquilo. Cuando hay una oportunidad de sacar un temita suavemente, lo saca y se sigue, ¿me entiendes? Tumbando esas paredes que antes existían, que ahora ya están cayendo. ¿Ok? Amén. Te Gracias. felicito. Excelente. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Creo que Alexander, ¿no? Tenía para hablar o algo así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, les saluda Catherine Choes de Saruma, de la Iglesia Centro Cristiano de Saruma. Yo quiero agradecerle porque esta noche con su palabra pude entender lo que yo viví. Yo tuve una infancia un poco difícil, una adolescencia también un poco complicada y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué estos procesos? ¿Por qué tuve que pasar estos procesos? Y con lo que usted explicó, llegué a entender y me llegó la palabra que Dios me puso ese proceso para que yo pueda guiar a muchas familias, muchas personas, pueda ser una ayudante de Dios, se puede decir, para ayudar a muchas personas. Y yo habían veces que yo les decía, pero si yo no tengo experiencia en tal cosa, pero la verdad sí, porque Dios me puso procesos muy difíciles desde mi niñez y no me había dado cuenta de eso. Y ahora con lo que usted dijo, llegué a entender y me llegó la palabra y le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que Dios te bendiga, Paulina, a ti y tu familia y tu ministerio. Dios nos pasa por algunas pruebas y desiertos o situaciones para que pasemos la experiencia. O sea, ¿quién le puede mejor hablar de la palabra de Dios a un drogadicto, uno que ha caído en el pozo cenagoso, que otro que estuvo ahí y Dios le dio la mano y lo sacó? ¿Me hago entender? Por ejemplo, voy a otro ejemplo mío, en los Estados Unidos. Yo sé que Dios me llevó a los Estados Unidos para empoderar
a 137 culturas diferentes en un ambiente de que todo el mundo era blanco y había prejuicios y había abusos. ¿Me hago entender? Dios me llevó ahí. Y una vez los periodistas me preguntaron, porque estaban buscando quién iba a ser el director del centro multicultural de la ciudad de Sioux Falls, me preguntaron la prensa que quién debería ser la persona que se sentara allí. Y yo le digo, te voy a ser bien honesto. El que se siente en esa silla tiene que haber vivido todo lo que vive un inmigrante que se va de su país a los Estados Unidos. Todas las humillaciones, todos los prejuicios, toda la discriminación, porque no es lo mismo leerlo en libros, que eso sí ayuda, que vivirlo en carne propia. ¿Me hago entender? Y ellos se quedaron como que, wow. Y es así. Nada mejor que una persona que haya pasado por la experiencia de caer lo más profundo y que Dios lo haya sacado de ahí para hablarle a otro que está pasando por lo mismo. Y sabe el poder de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo para sacarlo de ahí. ¿Me van a entender? Vamos a atender a nuestro hermano. Ay, se me perdió. ¿Dónde está? Alexander, tú levantaste primero la manita que el otro hermano. ¿Cuál es tu pregunta o Pastor, aportación? una pregunta. Habíamos hablado de que si un padre no es maduro, es mejor que no le pida a sus hijos que hablen sobre cómo es él, ¿no? Y si es al revés, si son los hijos los que necesitan hablar con el padre y el padre en verdad es demasiado cerrado, no acepta sugerencias, conoce la palabra, pero siempre cree tener la razón de todo, entonces no hay cabida para un consejo de un hijo que piensa que no tiene la experiencia suficiente para darle un consejo. ¿Qué se podría hacer, digamos? Excelente Eso, pastor. pregunta. Excelente pregunta. Ahora es lo opuesto. ¿Me hago entender? En este caso, los hijos deben orar. Orar mucho por su papá y su forma de ser, para que su papá sea más abierto de mente y pueda también ver el punto de vista de sus hijos. Hay muchos papás que son testarudos y de ahí nadie lo saca, pero la oración y más que la oración también el testimonio de tú como hijo, enseñándole que es diferente a lo que él cree, va a ser esencial. Y no forzar, sino mantenerte en tu posición de que con la ayuda de Dios, con la ayuda de mis oraciones y con mi testimonio vivo, él se va a dar cuenta que no está en lo correcto. Eso es lo que yo sugiero, pero nada a la fuerza. Recordemos, como dice mi amada esposa Mélida, a la fuerza ni los zapatos entran. Y muchas veces queremos caerle a los hijos y abrirle el cerebro y meterle la Biblia con todos los testamentos. No, ¿me hago entender? Hay que ser el ejemplo vivo como fue Jesucristo. Él enseñaba con amor y por amor y sus discípulos lo veían como el maestro. Nosotros, nuestros hijos deben vernos a nosotros como el maestro. Y como maestro, también el maestro tiene que tener la habilidad de escuchar, tener paciencia y entender al estudiante que tiene al frente. Pero haber contestado tu pregunta. ¿Alguien más? Eso es muy interesante. A veces los papás no están correctos, pero son testarudos. Y el hijo debe tener mucha paciencia y ser el testimonio. Tenemos a Miriam Serrano. Adelante, Miriam. Prenda su micrófono. Adelante, Miriam.
Bueno, lo que Miriam consigue el micrófono y lo activa, tenemos a Jorge Ruiz. Adelante, Jorge, con tu pregunta o planteamiento. Prenda su micrófono. Jorge, adelante. Jorge o Miriam, cualquiera de los dos que prendan su micrófono y pueden compartir lo que tenían o la pregunta. ¿Está bloqueado su micrófono, Jorge? Tal vez entrando, saliendo y entrando de nuevo se pueda activar el micrófono. O chequee si su computadora está en el volumen alto o no. Pastor, buenas noches. Adelante. Ya, mi pregunta, bueno, como llegué un poquito medio tarde, no le entendí de qué estaba hablando, pero algo sí me interesó lo último. Mi pregunta ¿Cuál es la pregunta? es ansiedad y esa ansiedad le lleva a tomar o a fumar, o últimamente me decía él que él tiene ansiedad que le tormenta algo que él quiere quitarse la vida. Entonces, yo he querido, o sea, yo quiero hablarle a él. Nosotros también congregamos en Saruma. Y yo quiero hablarle a él, que le llegue una palabra a él, pero eso es mi pregunta. Bien, lo que entendí, ok, porque está entrecortada la comunicación, que hay una persona que está ansiosa y está pensando quitarse la vida, ¿correcto? Sí, mi hijo es. ¿Qué ¿Y yo edad tiene cómo su puedo, tiene 30 años? ¿Y tiene cómo puedo llegar yo hacia él con palabra de Dios? O sea, para que le haga eco en su corazón, en su mente, en su espíritu, o para que su espíritu lo avive, no sé, a eso me refería. Bueno, ahí tiene que usted hablar con él muy detenidamente. Cuando una persona menciona quitarse la vida, hay son dos opciones. O me digo que me voy a quitar la vida, pero es para llamar la atención, o realmente quiere quitarse la vida por una razón en su vida, alguna necesidad, algo no se ha cubierto en su vida y está desesperado por eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y a intervenir inmediatamente en ese asunto con profesionales. Me hago entender, donde usted se le acerca a él y preguntarle, hijo, yo a ti te amo, para mí tú eres importante, tú eres muy valioso para mí, y lo que estás hablando de quitarte la vida, yo lo veo como que no es la alternativa, tal vez de solucionar un problema transitorio con una decisión que es para toda la vida. Porque después que te quite la vida, ya, ¿me entiendes? Y tal vez la razón del por qué te la quieres quitar es algo que se puede resolver y tienes dentro de tu corazón, en tu mente. Y yo como mamá quiero saber, porque tú eres valioso para mí y yo te amo, que hables conmigo de qué realmente es lo que tú sientes que te está llevando o el maligno te está poniendo en tu mente de que te quites la vida. El quitarse la vida no es la solución a los problemas aquí en el mundo. Si necesitas ayuda, estoy aquí. ¿Me hago entender, Miriam? Sí, pastor. Sí quiero que usted me ayude en eso porque le digo que él es muy débil, se puede decir casi en todo. Las decisiones las toma, pero después las dice no, las dice sí. Y sobre eso que le digo de lo que él dice que a él le atormenta algo
y él dice que le tiene idea, o sea, le viene ideas de que mejor no puede enfrentar algo y él quiere hacer eso. Y yo he tratado en esos días, ayer, como casi como usted me dijo, le he hablado a él y quiero llegar a algo más de que él, no sé, sea más fuerte en tomar decisiones. Él es muy débil. Hasta con la misma pareja de él, a él también tiene ese de alcoholismo. Tiene Tienes ansiedad de que, bueno, él toma, cuando tiene ansiedad él fuma, para que le pueda quitar esa rabia, esa cosa, algo que a él le atormenta, le coge feo. Y él va tiempos así, va de años, entonces, bueno, lo de que se quiere quitar la vida o que él dice, eso viene de unos meses, más o menos, que él dice que ha hecho algo y eso le atormenta y no lo puede contar con nadie, pero me hace, no sé, no, ¿cómo le diría? Yo a veces he orado a Dios que me diga o que lo ayude o porque él quiero que abandone el alcoholismo porque parece que eso le tiene a él también mal. Lo importante aquí, Miriam, es conseguir la ayuda profesional de inmediato. Tal vez un pastor, tal vez un psicólogo. No decirle que lo vas a llevar, sino reunirse casualmente. Pero hay que saber el por qué. O sea, eso que él dice que lo atormenta, eso es lo que él tiene que sacar de su corazón y decirlo, es tal cosa. Me pasó esto o me hicieron esto, pero eso que lo está atormentando es lo que él está actuando de esa forma de el alcohol, el del fumar, del decir que se va a quitar la vida. Esos son el comportamiento diciendo él necesito ayuda. ¿Me entiende? Esa es Sí, la forma, es como por ejemplo, un niño quiere que sus papás jueguen con él y está jugando con sus juguetes, sus papás no le hacen caso, el niño coge el juguete y lo estrella contra el piso y hace un ruidajo. ¿Para qué fue? Para llama la llamar la atención. atención a su papá para que jueguen con él. En este caso, el alcohol, el fumar y el decir que se quiere quitar la vida es diciendo necesito ayuda por esta razón, pero hay que saber cuál es la razón. Y tal vez él con usted no se abra a decir la razón. Puede ser algo que lo abochorne a él, pero hay que buscar un profesional que logre llegar y sacarle eso, eso que lo está martirizando. ¿Me hago entender? Sí, pastor. Y Entonces, pregunta, ¿el, el papá de su hijo ha estado presente en su vida en todo momento? casi no, nosotros nos separamos cuando él era adolescente de 9 años. Ok, posiblemente ahí comienza la situación. Un niño creciendo sin papá, un niño sintiéndose abandonado, un niño que se siente cohibido, no se atreve a hablar, es retraído. ¿Por qué? Por la falta de la figura paterna en su vida. Estamos hablando de todas las posibles situaciones, pero usted necesita llevar a su hijo a un profesional. ¿Ok? El alcoholismo que él lleva, ¿será también porque el papá también llevaba eso? Todo está relacionado. Mm, Recuérdese que todo comienza en casa. allá, pastor. ¿Ok? Pero busque ayuda Gracias. inmediata. Edwin, adelante. Pastor, muy buenas noches, hermanos, buenas noches. Al escuchar el compartir de la hermana, pues yo también me identifico, ¿no? Yo también me identifico mucho, pero yo he vivido este problema del alcoholismo, yo he vivido este mundo de la drogadicción y terminé haciéndome fármaco dependiente para poder vivir anestesiado o poder eh, vivir adormecido de todos los problemas o inconvenientes. Pero escuchando el testimonio de la hermana que antecedió recién las palabras, a veces uno trata de manipular, porque así es el alcohólico. El alcohólico se convierte en un manipulador a la familia
la finalidad de que lo dejen consumir a su manera. No es que yo quiero quitarme la vida, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, ¿sí? Uno se vuelve manipulador. Cuando uno empieza a manipular, porque Edwin lo vivió en carne propia, como viví un mundo donde mis padres fueron separados, mi madre tenía que ausentarse por su trabajo, porque trabajaba en el magisterio y viajaba cada 15 días. Yo trataba de justificar buscando culpables. Y es que tú no pasas aquí, es que no tengo el calor de mi padre, es que me quiero quitar la vida, es que quiero esto. La veía a mi mamá desesperada, pero yo simplemente trataba de manipular para poder consumir tranquilo. Es que si no me dejan consumir, yo me mato. Es que si no me dicen esto, yo fumo. A veces somos así los seres humanos. Pero cuando Edwin trató la familia de Edwin buscó ayuda psicológica, psiquiátrica, estuvo en centros de rehabilitación, no hubo resultado alguno. ¿A quien Edwin lo puede ayudar? En realidad, ¿sí? La obsesión mía dentro del consumo, dentro de mi adicción, se hizo muy grande. Ya no era un día, 2 días, 3 días, era por muchos días. Entonces es ahí cuando una persona me habla de Dios y empiezo a conocer los caminos de Dios. Empiezo a saber de que no hay cosa más maravillosa y más grande y el único que tiene el poder es Dios. Por más psicólogo en el mundo, psiquiatra o por más clínica o internamiento donde la persona quiere estar, si no quiere dar el cambio, no quiere. La persona puede estar 1 año, como 2 años, como 3 años. La señora lo único que le puede decir es que está a tiempo. O sea, ¿está a tiempo para qué? Para que pueda hablar con el pastor, para que le puedan hablar, que está a tiempo antes de que él viva todo el infierno o todos los momentos de desgracia, los que yo ya le vi vivir. ¿Sí? Entonces, es algo que a veces escucharla a la hermana, y tal cual yo con mi mamá, tal cual yo con mis hermanos. No, es que yo me quiero quitar la vida porque no lo tengo a mi papá. Es que yo me quiero quitar la vida porque no me dejan vivir ustedes mi vida. O sea, era tan manipulador. El alcohólico se vuelve un manipulador chantajista. Siempre quiere que le den la razón. Siempre quiere que digan, pobrecito de mi hijo, pobrecito de él, que nadie lo entiende. Y como uno ve la desesperación de la familia, uno se aprovecha de eso. Eso es mi querido pastor. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Y Dios te bendiga, Edwin. ¿Ven lo que estamos hablando? ¿Por qué Edwin pasó o Dios permitió que pasara por eso? Para poder entender a otros que han caído en el mismo sitio. O sea, ahí se confirma la enseñanza de hoy. Es importante, pero hay que buscar personas como Edwin que ayuden a personas que están cayendo en eso y decirle, no, no, ya no. Pero es importante que haya profesionales en el medio, ¿me entiendes? Para que todas las bases, como dicen en Puerto Rico, todas las bases estén llenas para ayudar en cualquier momento. ¿Me hago entender? Pero cuando una persona dice que se va a quitar la vida, hay que moverse rápido. ¿Me hago entender? ¿Alguna otra pregunta más? Si no, hoy nos pasamos por 21 minutos, aunque para mí esto es lo más importante de la enseñanza, porque esto es lo que le da lo necesario a ustedes para cuando estén llevando estos talleres de Padre de Corazón a otras personas. ¿Me hago entender? No solamente la enseñanza que yo traigo, sino las vivencias de cada uno de nosotros, los que ayudan y corroboran el mensaje y la enseñanza. ¿Alguien más? Bien, pues entonces, Buenas noches, pastor. sí, adelante. Dios lo bendiga. Bendiciones. Quería hacerle una preguntita que cómo podré superar yo de un hijo mío que falleció y a veces me siento como mal, a veces me siento como que me recuerda bastante como él era bien bueno, él a él. Y quiero un pequeño consejo que me dé usted porque a veces como que me siento mal, como que parece que nadie me entiende. Solo me entiende Dios. Ok. Ya le he pedido a mi Señor que me ayude, sí me ha ayudado bastante, pero también quiero de pronto unas palabritas de usted como pastor. Bien. Cuando
fallece un familiar, en este caso, un hijo, pues como padre o madre siempre lo sentimos muchísimo y lo queremos siempre tener a nuestro lado. Inclusive, aún vivos, queremos en nuestra cultura latinoamericana mantenerlo junto a nosotros en nuestro hogar y que no se vaya nunca del hogar. Pero tenemos que entender que Dios tiene propósitos. Dios tiene propósito en la vida. Y tal vez el tiempo de su hijo de estar aquí, ya Dios lo necesitaba allá arriba. ¿Me hago entender? Muchas veces Dios se lleva a personas de ciertas formas porque ya es el tiempo de estar allá arriba y ya es el tiempo de que disfruten de la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente y entenderlo. Sé que es difícil porque uno es papá y el perder a un hijo es como que le arrancan la mitad del corazón a uno, pero uno tiene que comprender las cosas de Dios o intentarlo porque es difícil comprender a Dios. Y muchas veces no entendemos si era un muchacho joven, era un muchacho bueno, ¿por qué se lo llevó? Solamente Dios lo sabe. Lo único de nosotros como cristianos es aceptar la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Y seguir siendo buenas personas, seguir ayudando a nuestro prójimo, seguir ayudando a nuestra familia y seguir orándole a Dios y siéndole fieles a Dios. Nosotros no nos puede dar coraje porque un hijo de nosotros se haya ido a la presencia de Dios. Hay muchas personas que a veces llaman a uno al hospital para que ore por el paciente que está grave. Y el pastor va y ora por el paciente. Pero yo siempre le digo, yo voy a orar por él y que Dios lo salve. Pero tenemos que entender que Dios tiene su voluntad y su propósito. Tal vez dentro de la familia, tal vez con un miembro de la familia, tal vez los propósitos de Dios no se saben. Porque a veces uno ora por el paciente y el paciente fallece. Y la familia se cree que pues su oración no fue efectiva. ¿Me hago entender? Y le dan coraje con el pastor. Hay que explicarle que a veces un paciente que está sufriendo tanto, la familia lo quiere mantener aquí sufriendo. En ese caso, lo que se debe a la familia es comprender que si lo suelta allá arriba, no va a haber más sufrimiento. Y comprenderlo y aceptarlo. Así yo le sugiero a usted que le dé gracias a Dios por ese hijo que estuvo aquí con usted un tiempo, siga orando y sígale sirviendo a Dios. Algún día, en algún momento, se reunirán y usted sabrá el por qué. Pero por ahora solamente es aceptarlo y seguir hacia adelante. En el nombre de Dios. ¿Ok? Bien, son las 8:26. No quiero que me regañen. Vamos entonces a ponernos en oración. Cualquier pregunta para el próximo miércoles la pueden apuntar y la hacemos. Y le voy a pedir entonces a nuestro hermano Fabián que nos dirija en la oración de despedida. Y cuando él termine, por favor, si pueden prender los que puedan la cámara para tomar la foto, ¿ok? Adelante, hermano Fabián. Bien, Padre, en esta hora queremos mostrarte nuestra gratitud, decirte, Señor, que estamos complacidos por lo que tú nos has traído en esta noche. Te pedimos, amado Dios, que sigas bendiciendo la vida de nuestro pastor Juan para que seas instrumento de ese canal de bendición. Oramos por todo el conocimiento que hemos recibido y que seas tú, mi Señor, poniendo en nuestros corazones la voluntad para ponerlo en obra, que no se quede solamente como una información, como un conocimiento, sino, Padre eterno, que lo hagamos efectivo, Señor, porque para eso, amado Dios, tú nos tienes aquí, Señor, para obrar, para ayudar, para interceder, para eso nos preparas, nos escogiste y, amado Dios, nos has mantenido todavía en tu servicio. Te damos gracias en esta hora y pedimos bendición
para todos los hermanos que se han reunido y los hogares a los cuales representan. Que toda la bendición del cielo recaiga sobre cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Voy a pedir a los que puedan prender sus cámaras para tomar la foto. Gracias. Estas fotos corren el mundo entero. Corren por todos los países que Padre de Corazón está, que es más de 50 países. Gracias por los que le prendieron la cámara. Deme un segundito para que me confirme que ya tomaron la foto, ¿ok? No se me vayan. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Que tengan una bendecida y exitosa semana. Y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones, pastor. Muy amable. Dios Gracias. Pastor, amén, gracias. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Salud. Gracias. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga, pastor. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones.